¿Sabías que la reina Isabel II ha vivido todos los mundiales de fútbol de la historia? Cuando se celebró el primer mundial en 1930 en Uruguay, ella ya tenía 4 años de edad. Al día de hoy, se han disputado 21 mundiales, sin contar con los 2 periodos suspendidos por la Segunda Guerra Mundial, en 1942 y 1946, y Qatar 2022 se convertirá justamente en el 22º mundial de fútbol de la historia. Para nadie es un secreto que la reina Isabel II ha tenido una vida bastante larga, una vida en la que han pasado muchas cosas en el mundo. Es por ello que a continuación te decimos los hechos históricos que han pasado en el mundo desde que nació la reina Isabel II, ya sea que los haya vivido de cerca o a la distancia. Como contexto, Elizabeth Alexandra Mary, mejor conocida como la reina Isabel II, nació en Londres, Inglaterra, el 21 de abril de 1926. Y desde esta fecha, el mundo ha pasado por muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabías que desde el nacimiento de Isabel II han existido 17 presidentes en los Estados Unidos? Desde Calvin Coolidge, cuyo periodo culminó en 1929, hasta el actual presidente, Joe Biden, cuyo periodo inició en 2021. Durante la vida de la reina Isabel II, también han ocupado el cargo de primeros ministros 18 personas diferentes, desde James Ramsay MacDonald hasta el actual primer ministro Boris Johnson, sin tomar en cuenta que algunos de ellos asumieron la función de primer ministro más de una vez. Por ejemplo, Winston Churchill, de 1940 a 1945, y posteriormente de 1951 a 1955. El camino hacia la corona para Isabel comenzó a cimentarse con la coronación de su padre, el rey Jorge VI, y su madre, la reina Isabel Bowes, el 12 de mayo de 1937, gracias a la abdicación de su hermano, el rey Eduardo VIII, el 11 de diciembre de 1936. Su abdicación se debió a que la mancomunidad británica se opuso a su matrimonio con la celebridad estadounidense Wallis Simpson, ya que ella era una mujer divorciada, y dado que Eduardo era el jefe nominal de la iglesia, esta no permitía que las personas divorciadas se volvieran a casar mientras la pareja anterior siguiera viva. Este hecho abrió la puerta para que Isabel, en calidad de primogénita de Jorge VI, pudiera ocupar más tarde el trono de la corona. Los preparativos para la coronación de la reina Isabel II se efectuaron desde febrero de 1952, tras la muerte de su padre, Jorge VI, pero su coronación formal se llevó a cabo el 2 de junio de 1953. Así es como desde esta fecha se convirtió en la monarca de 16 estados independientes, entre los que destacan el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, por mencionar algunos. Además de ser la máxima figura política de 54 países que conforman la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth. Cabe destacar que su posición de monarca es prácticamente simbólica y cada uno de los países tienen su propio gobierno. La reina Isabel II ha visto pasar 21 Juegos Olímpicos modernos, 28 en Ámsterdam, en los Países Bajos, hasta los de Tokio 2020, los cuales lamentablemente fueron pospuestos por la pandemia de COVID-19 que afectó a todo el mundo. La reina Isabel II ha sobrevivido a grandes pandemias en la historia del mundo, entre las que destacan 5. La primera de ellas, la gripe asiática, en 1957, con más de 1.5 millones de muertes. La segunda, la gripe de Hong Kong, en 1968, con más de 1.1 millones de muertes. La tercera, la gripe rusa, en 1977, con más de 700,000 muertos. La cuarta, la de SIDA, originada en 1981, hasta la fecha con más de 39 millones de muertes. Y actualmente, la pandemia de COVID-19, la cual aún está ocasionando estragos alrededor del mundo, con más de 3.3 millones de muertes al 2021. El 31 de agosto de 1997, la reina Isabel II tuvo que afrontar la muerte de su nuera Diana Frances Spencer, mejor conocida como la princesa Diana o Lady Di. La princesa murió en un accidente automovilístico bajo un puente en París, Francia, a los 36 años de edad. Iba en compañía de su entonces pareja, Dodi Al-Fayed.
Muchas versiones no oficiales apuntan a que la muerte de la princesa Diana se debió a una conspiración por parte de la familia real británica y el servicio secreto de este país, ya que su vida y personalidad iban en contra de los protocolos de la corona. Si esta versión es correcta o falsa, lo cierto es que esta época fue bastante dura para la corona británica. ¿Tú qué piensas al respecto? Por si no lo sabías, la reina Isabel II se casó con su primo tercero, Felipe, duque de Edimburgo, el 20 de noviembre de 1947. Se estima que alrededor de 2.000 invitados asistieron a la ceremonia en la abadía de Westminster, en Londres, Inglaterra. La celebración fue todo un éxito y es recordada por ser la primera boda real desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una enorme cantidad de personas ovacionaron el paso del matrimonio por las calles de la ciudad. Dicho matrimonio duraría 73 años debido a la lamentable muerte del príncipe Felipe en 2021. Quizá uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir a la reina Isabel II fue la reciente muerte de su esposo Felipe Mountbatten, príncipe del Reino Unido y duque de Edimburgo. El lamentable fallecimiento fue el 9 de abril de 2021, a los 99 años de edad, en el castillo de Windsor. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado, el cual indicaba que Su Alteza Real había muerto pacíficamente. El 20 de noviembre de 2021, la reina y el príncipe cumplirían 74 años de casados. Que en paz descanse el príncipe Felipe de Edimburgo. Actualmente, en el 2021, la reina Isabel II cumplirá 69 años en el trono y tiene 95 años de vida. Esperemos también que aún le falten muchos años más por delante. Creo que la mejor frase para despedir este video es God save the Queen, Dios salve a la reina. Comenta este video y comparte con nosotros más eventos que hayan pasado durante la vida de Isabel II y si te gustaría que hiciera una segunda parte. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.